semblanza, si me permiten. Tere Bernal es muy joven, pero muy activa. Es maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Administración por la FCA y en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la misma universidad. El tema de tesis de maestría como becario CONACYT es justo formación de lectores a través de la gestión cultural. Desde 2003 ha trabajado en el sector editorial nacional en las áreas comerciales, de corrección, de talleres a profesores y alumnos. Ha colaborado en organizaciones nacionales e internacionales como Alfaguara, Infantil y Juvenil, Librería Porrúa, Editorial Cerres, Ediciones Acal México, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, qué bonito, Egipto, Ceneval AP y el Instituto Nacional de Geriatría. En 2012 fundó la editorial Cuarta de Foros y desde entonces la dirige. En 2015 inició su carrera como profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A la fecha imparte 3 materias en esta casa de estudios: edición de textos, el hispanista gestor, introducción a la obra de Oscar Wilde. En 2016 se integró como profesora de redacción en la Universidad Panamericana, donde además es asistente de la Coordinación Académica de Redacción en el Centro de Lenguas de la Universidad Panamericana. Como ven, aunque muy joven, Tere es una persona muy activa y ha tenido ya una amplia experiencia en este tema que es la difícil labor de la gestión cultural en un país donde la cultura no está en el primer orden como debería de ser. Tere, muchas gracias por estar aquí y estamos atentos a lo que tú digas. Muchísimas gracias, doctora. Pues un gusto de estar en este espacio, celebrando la fundación, ¿no? Toda esta labor que hacen. Vamos a platicar un poquito al respecto y les voy a compartir pantalla. Les pido, la verdad, que cosas muy sencillas. Como no los veré mientras estoy presentando, si tienen alguna pregunta, está el chat para que puedan interrumpirme o alguna cuestión en el momento, y cerrar los micrófonos para que entonces podamos, que no se vise los sonidos, ¿no? De pronto eso, ya ves que eso sucede. Entonces, pues les quiero presentar estas láminas que preparé y bueno, repetir el agradecimiento a la Fundación de haberme invitado, y la verdad que muy contenta porque estas cuestiones de la gestión y de la formación, como bien decía la doctora, tenemos necesidad, pero sobre todo tenemos el gusto de hacerlo. Entonces, vamos allá. La cultura es una forma de hacer comunidad, de generar identidad, de conservarla, de comunicarla. Entonces, es algo importante que debemos tener en todo momento, en todos los niveles educativos, sociales, para compartirlo, ¿no? La gestión cultural, entonces, es fundamental para esta difusión de la comunidad y tenemos que ver en qué consiste esta gestión, ¿no? Tomen en cuenta también que la cultura tiene distintas manifestaciones, desde la cultura popular, que puede ser un juego de lotería, una canción de Chava Flores, hasta la música culta, que le llaman, ¿no? La música clásica que conocemos, la ópera, pero también a lo mejor un corrido, a lo mejor un ballet, fotografía, en fin, hay distintas manifestaciones de la cultura y ninguna es más que la otra, solamente estamos registrándolas diferente, ¿no? Es entonces que nos enfocamos a la gestión cultural. Es una herramienta que va a llevar a más personas, ¿no? Va a llevar el mayor número de lectores, en este caso que nos trae acá, y algunos teóricos la conocen como un conjunto de actividades destinadas a la difusión y desarrollo de proyectos culturales que están en marcha, que ya están arrancados o que están en construcción. Por ejemplo, la gestión cultural puede llevarse a cabo en un museo. El museo ya está puesto, ya tiene una infraestructura, una planeación, y entonces nos toca a nosotros, como gestores culturales, como promotores, llevar a cabo una serie de actividades, de planeaciones importantes, estructuradas, para lograr difundir lo que se está haciendo en el museo.
El museo por sí mismo va a atraer gente, por supuesto, sobre todo si es, digamos, una de manutención del gobierno, porque entonces esa es su labor propia, ¿no? Pero si es un museo privado, entonces tiene que llegar por otros canales, ¿de acuerdo? Vamos a ir diferenciando esta cuestión porque no es lo mismo una gestión gubernamental que una gestión privada. Entonces, ya sea que están en construcción o esto que les decía yo, ya establecidos, ¿no? ¿Qué puede ser un proyecto cultural en construcción? Algo que se me ocurre, a lo mejor en la librería de la colonia. Oye, ¿y si hacemos un club de lectura? Oye, es que se me antoja llevar el grupo de danza del sobrinito, del hijo, del vecino a otra colonia. Pensemos, estoy poniendo ejemplos a lo mejor que pudieran pensarse, solo es eso. No, es una de las muchas manifestaciones. ¿Sale? El objetivo es generar ganancias, pero ojo, aquí, y ahí entramos en la complicación de las humanidades. Primero que nada, ganar dinero no es malo para nadie, al contrario, ¿no? Todos buscamos eso y por eso hay carreras universitarias humanistas. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que hay ganancias monetarias, sociales, de contenido o la combinación de todo. Podemos tener una ganancia social que es que a lo mejor los niños descubren que su pasión era bailar regional, pero no lo hubieran tenido si no se lo ponemos como opción, por ejemplo. Y entonces ahí, ¿quién ganó dinero? Pues a lo mejor la escuela de danza o a lo mejor quien vende los vestuarios, pero ese no es el fin último, eso fue solamente parte del proceso. ¿Qué se logró? Que los niños tomaran esta identidad, en el ejemplo que les pongo, ¿no? Que tomaran esta identidad, que tuvieran una disciplina distinta y entonces todo lo que no sucede, pues lo dejamos ahí. ¿A qué me refiero? Estas cuestiones negativas de falta de actividad física o tener a lo mejor algún vicio, no respetar las tradiciones, en fin, todo esto que no se daría de otra manera, pues entonces estamos más bien viendo en algo positivo, en algo que reditúa y no necesariamente ganancias monetarias, ¿no? Pero no dejemos de lado esas ganancias, vamos a verlo un poco con más detenimiento hacia adelante. Una parte de la gestión cultural que yo he tenido de verdad la gran ventaja de hacer y la oportunidad que se me ha dado y que la verdad he aprovechado por gusto propio y por las empresas en las que he trabajado, es esta difusión. Por ejemplo, en la docencia, y aquí vemos, esta foto me fascina, de verdad, no es de la mejor calidad, pero me encanta porque fue uno de los talleres que dimos. Cuando yo trabajaba en la librería Porrúa, teníamos un programa de formación de lectores, y entonces todas estas personas que ustedes ven son profesores de educación básica. Y entonces lo que hacíamos era un taller en donde, ¿por qué te gusta leer? ¿Por qué le vas a decir a tus alumnos que les guste leer? Y había maestros que no sabían qué contestar. Pues es que lo manda la SEP, pues es que necesitamos, sí necesitamos, pero ¿por qué? Y entonces era bastante cotidiano, ¿no? Que nos dijeran, bueno, claro, tú eres librería, pues tú quieres vender libros, por supuesto, esa es, digamos, una de las funciones principales de por lo menos esta empresa, ¿no? Pero ¿qué estábamos haciendo con esto? Sí queríamos convencer a los profesores de que nos compraran, pues de eso nos sosteníamos. Pero no nada más cómprame y mira, te doy un descuento. Eso pasa y eso caduca. Lo que hacíamos con los profesores era decirle, si tú te apasionas por el libro, si crees que está muy divertido, si les deja una moraleja, ojo que no de todos los libros tenemos que aprender, algo, si te deja algo, entonces el alumno lo va a ver como una cuestión que va a atesorar, que le va a gustar, que entonces va a interesarle. Y el papá, que es quien paga por ese paquete de libros o por ese libro en específico, entonces va a ver el beneficio. Y juntamos todo esto. Pudiera parecer una estrategia de venta, pero es realidad. Cuando el maestro se convence y dice, es que este libro está buenísimo, se lo cuenta así a los alumnos, y entonces era como contarles una película o un cuento. Y entonces los niños decían, ¿eso dice en el libro? ¿Así me lo van a contar? Claro, y lo puedes contar tú. Entonces eso era lo que hacíamos.
Y desde ahí, con esos talleres, que en ese entonces pues los especialistas tenían la palabra y yo seguía aprendiendo, de ahí vino como toda esta idea de decir, vamos a hacer otras actividades que no nada más sean la compra-venta, ¿no? Y entonces cuando entro a la docencia, veo que esto se puede compartir en el salón de clases, ¿no? Y decirle al muchacho de universidad que se está formando que esto puede pasar en la vida real, que él puede estar ahí sentado viendo a un especialista o ser el especialista que les diga a varios colegas, mira, esto puede realizarse. Una de las materias que doy en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es el hispanista gestor. Y justamente eso es lo que buscamos, el puente entre la teoría, entre lo que está en los libros y lo que dicen los teóricos, con la práctica en el campo laboral. Y entonces esta experiencia, si la tomas desde el inicio, en una práctica de campo, en una gestión en tu colonia, en la casa de cultura, puede empezar desde muy abajo, o cuando te contrates en una enorme editorial, tienes ya un plan, ¿no? Entras y dices, ok, aquí cómo se promueven las cosas, y cada empresa tendrá una estrategia diferente, ¿no? Entonces, seguimos este proceso increíble, crear, y ves a los autores, ves a los artistas desde un punto de vista bien distinto, ¿no? Promover esto que ya se creó, ¿a dónde va a llegar? Si no hay este campo, hacerlo llegar a las manos adecuadas, pues en el cajón no va a ser la diferencia, ¿no? Difundirlo, ahora quizá es más fácil porque todos tenemos presencia en línea, ¿no? A través de las redes sociales se puede hacer muy bien, o los medios masivos de comunicación, es encontrar el canal adecuado. Apoyar, ¿por qué apoyar? Al autor, al librero, al editorial, al profesor, es decir, esto que decía al principio, ¿no? Hacer la comunidad. Entre todos vamos a hacer todo que funcione. Bajo distintos esquemas. Yo no quiero que quede como la idea de que todos somos amigos, claro que lo somos, pero no de eso vamos a vivir. ¿Quieres hacer una empresa? Cobra. ¿Es una asociación? Listo, busca. ¿Es una fundación? Entonces buscas fondos y empiezas a hacer las labores propias de una fundación. Y repito, ninguna es mejor que la otra, es nada más la intención que tenemos. Y aquí entonces vemos cómo se pueden fusionar dos cosas, la Fundación Medina, Romero y Martínez y Cuarta de Forros, una fundación y una empresa que se unen porque tenemos ese objetivo en conjunto, ¿no? Y al final, por supuesto, todos ganamos. Esa es la idea, todos ganamos, ¿no? Algo muy interesante, y aquí sale mi lado administrador muy fuerte, es que cada vez es más notorio que las industrias culturales son un punto que tiene que estar en el centro de la economía de un país, por muchos aspectos. Esto que hemos dicho, generar comunidad, reafirmar la identidad, hacer que la gente opine, pero no nada más somos opinadores. Estamos informados y podemos opinar, entonces construimos esa información para lograr emitir una opinión fundamentada, ¿no? Y entonces vemos que la ciudadanía tendría que cambiar en el cliché que todos hemos escuchado, ¿no? Es que eso es de primer mundo. Ok, ¿por qué no somos de primer mundo nosotros? ¿Qué nos falta para ser de primer mundo? Entonces esto, ¿no? Y podemos entonces hacernos conscientes, aquí me encanta eso, ahí está la formación de letras, ¿no? Con S y con SC, para el beneficio de la comunidad en conjunto. ¿Y por qué es importante en la economía? Fíjense, las industrias culturales representaron en 2007, el último dato disponible, el 3.2% del PIB. Y tú dices, ¿eso será mucho, será poco? Como que por dónde irá, no sé cómo me suena, ¿no? No estoy enterada de esos índices. Bueno, nada más para que se den una idea, la industria automotriz generó en el mismo año 3.7, o sea, 0.5 más que las industrias culturales. Y todo el mundo sabe que la industria automotriz en México, ya vinieron los coreanos y ya vinieron los alemanes, y es una gran industria, pero solo produjo 0.5 más del PIB que las industrias culturales.
Entonces tendremos que estar volteando a las editoriales, a las compañías de teatro, a los grupos de danza, por decir solo algunos ejemplos, ¿no? Somos una fuente de empleos, una fuente de productividad muy importante. Pero entonces tú dices, ok, ¿esto qué tiene que ver con lectores? ¿Esto qué tiene que ver con la gestión cultural, ¿no? Pues bueno, esto es lo que tiene que ver. Insisto, estos son solo algunos ejemplos. A ustedes se les ocurrirán algunos otros, habrán visto otros más. Pero fíjate, las muestras gastronómicas son una industria cultural y todo lo que se mueve alrededor. Cursos de todo tipo. Teatro callejero, talleres también de todo tipo, creación literaria, cómo terminar tu tesis, actividades en las bibliotecas. En la Ciudad de México, hasta hace algunos años, la Biblioteca Vasconcelos hacía talleres de danza, de teatro, de lectura, incluso tenían lectura en braille. Entonces, eso es incluir a todos, ¿no? Eso está muy bien. ¿Qué sucede? Las bibliotecas están puestas ahí, las bibliotecas públicas en particular, por el gobierno. Pero que estén ahí no genera lectores. Tenemos que hacer estas actividades, llamar a la comunidad y decirle, te podemos prestar libros y los devuelves. A lo mejor hay una librería al lado y entonces esa librería te vende ese libro que te encantó. Puedes venir aquí a estudiar, a sacar fotocopias, no de todo el libro porque eso es plagio, pero en fin, ¿no? Consultar en internet. Todas estas cosas son lo que está formando a los lectores, porque te digo qué leer, cuándo leerlo, qué te puede gustar, cómo lo vas a usar, es decir, te oriento para que esto le saques el mayor provecho, ¿no? Hay poesía en línea, hay poetweets, o sea, usar estas redes sociales que no tienen ningún perjuicio de la cultura, si lo sabemos ocupar bien, y entonces hacemos poetweets y te vuelves un poeta en Twitter. Eso puede ser también una manera de influencer, un poco más ñoña, si lo quieren ver desde ese punto, pero también puede ser, ¿no? Ferias culturales y de libro, súper bien. Productos artesanales también, eso también genera identidad, ¿no? Fotografía, espectáculos, presentaciones de libro, danza, en fin. ¿Qué sucede? ¿Cómo distinguimos una cuestión cultural de una comercial? ¿Por qué una muestra gastronómica puede ser cultural y no eminentemente comercial? Tiene que ver mucho el enfoque que se le esté dando, ¿no? Pero entonces tú dices, una muestra gastronómica en, no sé, en un centro cultural, ¿no? En un museo, en la Casa de Cultura de la Cuadra. Eso es cultura porque está generando que a lo mejor tú no conocías un platillo típico de Quintana Roo, ¿no? Que nos acompañas desde allá, María. A lo mejor no conocemos mucho de la gastronomía, pero esto ya nos está ayudando a darnos esta idea, ¿no? ¿Qué sucede? Y me encanta poner este ejemplo porque, aunque no estoy en contra, no me gusta tanto. Venden tenis de una marca americana, la verdad es que no me acuerdo ahorita cuál, pero tenis con dibujos de Frida Kahlo. No las pinturas de Frida Kahlo en los tenis, sino, como ya saben, la típica imagen, ¿no? Las flores y las cejas, ya, eso es Frida Kahlo. Eso es un producto comercial, porque no genera ninguna identidad. ¿Qué busca la marca? Vender los tenis, porque están muy bonitos, porque están muy bien hechos, porque están de moda, en fin. Que tengan a una pintora mexicana no necesariamente quiere decir que se está buscando cómo crear o fomentar esta identidad, porque además es una marca extranjera que promueve algo que, ¿me explico? Es una como cuestión ahí mucho más comercial. Se me ocurre ahorita, sin echarle tierra a nadie, pero las muestras gastronómicas que de pronto todos hemos visto en un Sanborns, la Semana de Yucatán, la no sé qué, no busca generar una identidad, es una variedad de platillos en su oferta del menú. Eso es comercial. ¿Tiene un tinte ahí como de identidad? Puede ser, no está nada mal, y luego les quedan muy buenos los platillos, pero a lo que voy es, no tiene esa intención. Entonces, por eso podemos decir, discernir entre cuál es un producto cultural y cuál no. ¿De acuerdo? Entonces vemos una opción
y es la que nos trae aquí, es la formación de lectores. Es una de las ramas de la gestión cultural. Esta foto que ustedes ven es de un taller que dimos hace 5 años en uno de los salones de la ADEGACO en la UNAM, aquí en Ciudad Universitaria. Fue realmente impresionante porque estábamos dando géneros literarios y ese día tocó novela. Es el género que más se lee en México, el que más se compra. Pero es tan difícil de escribir. ¿Cómo le hacemos? No hay recetas para escribir novelas. Pero entonces, ¿qué tiene que ser? Un escritor, y la mayoría de los escritores les dirán esto, primero que nada es lector. ¿Cómo decidió escribir una novela? Pues por lo menos, normalmente esto no es una regla, pero por lo menos ya leyó 5 o más, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Cultivar el gusto por la lectura entre los individuos que están convencidos, primero, que eso es lo mío. Si tú estás 10 minutos en un renglón y no sabes qué está diciendo, déjalo, cierra el libro y vete a dar una vuelta, prende la tele. No es tu momento. Pero entonces inténtalo. Yo creo que no hay una receta para aprender a leer o para que te guste leer más que haciéndolo. Ni 10 minutos al día, ni 20, ni que te obliguen en la escuela. Es una cuestión a la que te tienes que acercar por gusto, por convencimiento, ¿sale? Entonces tú dices, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar lectores, no? Pero además de este gusto, estoy ayudando a la economía de mi país. Porque entonces, si yo compro un libro, ojo que no lo fotocopio ni bajo el PDF, porque además va contra las leyes del derecho de autor, se vale que un capítulo para la escuela, pues no vas a ocupar todo el libro, perfecto. Pero volvemos un poco hacia los números que dicen, oye, pues es una industria importante, no es como que nadie lea, sí leen, pero ahorita vamos a las estadísticas y vamos a ir sacando como yo carnita de esa información de los números, ¿no? Entonces, bueno, vemos que si entre todos tenemos esta conciencia, entonces vamos a ver a los libreros como mis aliados, como que me pueden recomendar un libro de las grandes cadenas o de la librería de barrio, no hay diferencia en eso. A lo mejor te vuelves amigo de la librería de al lado, pero igual puedes llegar a la librería de cadena y dices, oye, es que en la otra me dijeron, sí, claro, yo te lo aparto. En fin, es como esta comunidad que se crea en un sector que sí es minoritario en México, ¿no? Pero lo podemos cambiar. Para quienes no conozcan a este personaje, es Felipe Garrido, es uno de los pilares de la formación de lectores en México por sus libros, por sus clases, ¿no? Los artículos que escribe. Y fíjense, él dice que el estudio es una actividad obligatoria, ¿no? Te tienes que aprender las tablas de multiplicar o las fórmulas físicas o químicas que hace rato comentábamos. Esas ciencias exactas están fuera de mi alcance, de plano no es para mí, y mejor así porque hay gente mucho más capacitada en eso, pero eso es el estudio. La lectura es otra cosa, totalmente otra cosa, ¿no? Y fíjense, aquí lo comentamos como, es común que se vea como, eres muy intelectual, o es una actividad escolar, o tienes que ir a una biblioteca. Pues no, un libro te puede acompañar al parque, al baño, a la sala, en tu cama, puede ser una actividad solitaria o en grupo, le lees a alguien, hay audiolibros, en fin, es una actividad tan diversa, tan multifacética, que entonces hay que difundirla como eso, ¿no? Los libros no solo están para estudiar, no solo vas a aprender. ¿Te quieres distraer? Toma un libro. Hay libros de chistes, hay libros de cocina, de aventuras, de terror, de novelas eróticas, para aprender idiomas, en fin. No necesariamente tenemos que aprender. Si aprendes, claro, pues qué ventaja, ¿no? Pero no sería como la intención última, ¿no? Vamos a las estadísticas. Teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado, vamos a ver.
El MOLEC es lo que, digamos, evolucionó la encuesta nacional de lectura, es el módulo sobre lectura que el INEGI hace cada año, y a febrero de este año tenemos lo siguiente, ¿no? Ha bajado el nivel de lectura en México. De 2016 a 2021 no vamos mejor. A pesar de que mucha gente en este periodo de encierro dijo, ay, voy a leer o leyó más o tal, esta encuesta nos dice que no fue lo suficiente. Todavía no estamos ni siquiera en el nivel en el que estábamos hace 5 años ya, ¿no? En 2016. Y dice aquí, promedio de los libros leídos. Tenemos pues el mismo promedio que los índices más altos de antes. Pero ¿qué significa esto? Vamos a ver con ojos muy claros. Tiene mucho que ver la situación familiar, económica, social de las casas en donde se lee. Si una persona no tiene comida en su mesa, no va a tener un libro. Eso es inevitable. Entonces hay que resolver algo antes para tener los libros puestos en la casa, ¿no? Porque eso vamos a ver que es muy importante. La gente lee por recomendación, la mayoría de la gente lee por recomendación, ¿no? Dice aquí que la población de 18 años y más que sabe leer, ¿no? Según el motivo por el que leen, fíjense nada más, por entretenimiento. Entonces vamos bien, pero no suficientemente bien. Esto para mí es alentador, porque la gente que lee por entretenimiento es porque entonces busca algo, ¿no? Está pensando en, ahora ¿qué se me antoja? Una historia de vampiros, una historia de terror. Está pensando en qué me va a entretener, de qué tengo ganas. No es porque me lo dejaron en la escuela. Eso ya es un gran avance. Aprovechemos esto. ¿Cómo logramos hacer que estos chicos que ya saben leer, que la competencia lectora ya la desarrollaron en un salón de clases, ahora que la ocupen afuera? Eso es mucho lo que necesitamos, porque entonces comprendes lo que lees, lo puedes aplicar después. Ya entonces sabes puntuación, porque leíste un libro bien hecho y entonces sabes ocupar la coma y el punto. Pero eso ni siquiera te das cuenta hasta que ya lo sabes hacer, ¿no? Pero fíjate que de verdad es algo importante, es algo emocionante que el 42.6% de los lectores sean por gusto. Otra cosa, y aquí entra muchísimo la labor de la Fundación Medina, porque los alumnos que están en edad escolar, pero que están en un salón de clases, que están dentro de la escuela, son los que más leen y los que más van a leer. Entonces necesitamos que los chicos se queden en la escuela, porque entonces ahí es donde va a ser como el fomento más fuerte para la lectura a futuro. Y entonces más educación, mejores oportunidades, en teoría, ¿no? No para todos, no siempre, pero eso es a lo que apostamos, ¿no? Entonces el grado académico vemos que influye directamente en la actividad lectora. ¿Sale? Necesitamos que los chicos se queden en la escuela, por eso la importancia de las becas que otorga la fundación, ¿no? Entre otras cosas que hacemos. Luego, dice aquí, ¿cuántas personas de los entrevistados, el 54% más o menos, entiende la mayor parte de lo que leen? Ojo, ¿cómo la mayor parte? Nos estamos perdiendo esa otra parte de la vida, porque entonces fíjate, solo el 24 y cachito, casi el 25% entiende todo lo que leyeron. ¿Qué nos falta ahí? ¿Se dan cuenta cómo es importante? Ok, sí, qué bueno que lees, pero ¿qué tanto estás entendiendo? La mayor parte, y vaya, todas estas encuestas son un poco subjetivas, ¿no? Habría que ver qué es la mayor parte para ti, cuál es la mayor parte para mí, en fin, son datos un poco no determinantes, vaya, ¿no? Entonces, ojo también ahí con la comprensión de lo que estamos leyendo.
Otra cosa, por nivel de escolaridad, ¿qué material se lee? Fíjense, una mayoría abrumadora, ¿no? El 76% lee libros de y algún otro material de lectura. Los libros siguen siendo como lo más importante. ¿Por qué nos referimos a esto? Hay revistas, hay manuales, hay blogs, hay plataformas de fanfiction, que eso tampoco podemos desecharlo, hay animes, hay todo el material que se pueda leer, entra aquí. Pero entonces vamos a ver a qué le podemos dar más peso o por dónde llegamos a formar lectores, ¿no? A decir, ok, ¿cómo pasamos al otro nivel, ¿no? ¿Cómo lo consolidamos? ¿Sale? Otra cuestión importante, frente al estímulo, esto es a lo que quería yo llegar desde hace rato. Recibió motivación para la lectura en el hogar y en la escuela. Fíjense, solo el 4% leen por su cuenta, porque se les ocurrió, ¿no? Porque nadie les dijo. El 4%, casi lo mismo, solo en su casa. Es raro que en las escuelas no les digan que lean, ¿no? En educación básica, en media superior, a lo mejor ya en la superior pues tienes que leer lo que te toca en las clases, pero se asume que ya tienes ese hábito, ¿no? Ese gusto incluso. Fíjate, solo en la escuela el 15%, pero es abrumador que el 77% recibe estímulo en las dos instancias. Entonces tenemos que seguir con eso, en las escuelas y fuera de ellas. Entonces, lo que te dice el maestro, vas y lo encuentras en la librería, o en el club de lectura, o en un grupo de Facebook, en fin, o sea, hay esa modalidad mixta para que te sigas leyendo. Y entonces alguien te recomienda uno, tú le recomiendas otro, oye, va a salir la película del libro, o ya salió, o te acercaste por películas a los libros, que eso también está muy bien, ¿vale? Entonces, con todos estos números, ¿qué es lo que hacemos en Cuarta de Foros? Esta empresa se dedica a editar y a difundir la cultura, ¿no? A promover, sobre todo con los autores noveles, los que no han estado publicados o los que ganaron un concurso pero ya después no supieron cómo hacerle, los que están por terminar la tesis, en fin, de cualquier edad. Y entonces ellos se acercan a nosotros a ellos y decimos, ok, ¿cómo te ayuda a difundir tu obra? ¿Cómo llegamos a más personas? Y justo ahora estamos ya a finales de este mes, o sea, en 2 semanas o en una, por estrenar la plataforma. Es un sitio web en donde vamos a ofrecer talleres, cursos, artículos, videos, en fin, todo tipo de material que haga este tipo de cosas, ¿no? Que difunda y que apoye lo que estamos queriendo difundir, que es la cultura en todas sus manifestaciones, ¿no? Y esto no solo es un trabajo, claro que hay actividades que cuestan, hay actividades gratuitas, pero es una vocación. Todos los que estamos ahí colaborando en Cuarta de Foros es justo esto, ¿no? Unos son docentes, otros son especialistas de cada materia. El punto es ese, es una vocación de generar comunidad, de hacer que esta cultura llegue a más personas y que les guste a más personas. Y justo como lo hacen en la fundación, ¿no? Desde 2003, haciendo este tipo de conferencias, llevar la ciencia a las escuelas, que los alumnos de mejores promedios conserven esos promedios y conserven una beca para que no deserten de la escuela, ¿no? Eso sería como lo más importante. Y esto que les decía, ¿no? Esto de los alumnos de alto rendimiento y de escasos recursos, a veces la economía es la que nos traiciona para no lograr lo que va muy bien, ¿no? Entonces, ser apoyados por la fundación, pues es importante y ha redituado en muy buenos resultados, ¿no? Y justo lo que les decía hace rato también, los esfuerzos no pueden ser aislados porque solamente la fundación pues no llega a tantos lados, ¿no? Y entonces hace alianzas con más personas, con instituciones, en fin, y busca benefactores, por supuesto.
Y lo mismo pasa con Cuarta de Forros, solitos no podemos, entonces hacemos esta alianza y por supuesto que los resultados serán mucho mejores en conjunto, porque no necesariamente tiene que haber una competencia, ¿no? El mundo empresarial no es tan fuerte, por lo menos de nuestro lado. Y pues eso es todo por mi parte. Me encantará responder o comentar con ustedes si tienen alguna duda o alguna aportación, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Tere. Te agradecemos mucho tu intervención. No se saben de los tiempos conservar un editorial. Creo que no solamente no es fácil, pero es bastante difícil. De la competencia de los libros electrónicos, a lo mejor sería bueno que te preguntáramos cómo están afrontando esa competencia, ese nuevo enfoque de las cosas, de los libros, cómo está Cuarta de Forros en ese sentido, o cómo ves tú en general las editoriales mexicanas en comparación con esta circunstancia. Claro, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Tenemos que ver de lo que hay lo mejor que podamos sacar, y justo eso está sucediendo. Por ejemplo, tenemos un libro que apenas salió en diciembre, Minotauro, es un poemario en prosa de Raúl Aguilera, que también es profesor en la Facultad de Filosofía, y la verdad es que es un libro precioso en el sentido del contenido y de lo visual. Pero justo al salir en diciembre dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a entregar? No podemos salir, no podemos llegar a las librerías. Lo hicimos digital, que es distinto de un libro electrónico. Entonces lo empezamos a distribuir así, de manera digital, y siempre habrá el lector que quiera como tocarlo y entonces así dormirse con él y todo. Y estamos a muy poco de sacar la edición impresa. Pero vamos poquito, ¿no? Y hay tirajes que se pueden hacer muy breves bajo demanda, y eso es también alianzas, ¿no? Con empresas que hagan esto, o tirajes muy chiquitos que salen más caros, pero al final es lo que podemos ir como soportando, ¿no? Y lo de los ebooks, pues va a ser una convivencia. Yo no creo, de verdad estoy convencida de que el papel no va a desaparecer pronto. Yo quizá no lo vea, espero no verlo, pero llevarlo, digamos, como en conjunto. Hay libros, por ejemplo, que no están disponibles en México de manera física y cuestan, de verdad, esto es una realidad porque yo ya compré varios así, 18 pesos en formato electrónico. Lo bajas en el teléfono o en tu computadora o en una tablet, no necesitas un dispositivo específicamente para eso, puede haber aplicaciones así, compatibles con todos los dispositivos, y lo lees. Y entonces no tiene por qué ser una competencia, digamos, no es un complemento, creo yo. Pero sí, muchas editoriales se han visto muy complicadas. Nosotros, porque todos los que estamos en Cuarta de Forros tenemos otros trabajos, 1 o 2 más, ¿no? No podemos todavía dedicarnos de lleno, y eso es a lo mejor lo que sucede con varias editoriales pequeñas en México sobre todo. No da para ser empleador todavía, ¿no? Y los que ya están tuvieron a lo mejor que despedir a algunos precisamente por eso. No se vuelve insustentable, ¿no? Insostenible el negocio a veces. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por acá, Salvador Castro había levantado la mano y la doctora Sonia Rosa. Adelante. Bueno, bajé la mano porque vi que parte de lo que yo quería preguntar lo estaba respondiendo ya, pero ya que me dan la oportunidad, sí me gustaría preguntarte o comentar lo siguiente, María Teresa. ¿Cómo están enfrentando ustedes este problema que yo creo que se viene? O si no es problema, bueno, es algo que hay que enfrentar. La cuestión de que cada vez se accede a contenidos literarios más por la vía electrónica, y la producción editorial físico en papel pues está
tiende a bajar mucho. Y es que esto, diría yo, tiene mucho que ver con la sobrevivencia de empresas, de organizaciones que tengan como propósito la producción editorial. Sé que ya contestaste una parte de esto, pero finalmente estamos hablando de cómo sobrevivir, porque es importante, a final de cuentas, que si se logra sobrevivir para cumplir esta función de difusión de la literatura, de fomentar la lectura, pues qué bueno, pero si no se logra esa supervivencia, pues se pone en riesgo el propósito que se tenía. Entonces, ¿qué opinas más exactamente respecto de ese riesgo que hay en la baja de la producción editorial de papel y cómo acceder a recursos, pero por la vía de la difusión de contenidos digitalmente? Claro, sí, eso es una cuestión. Yo me preocuparía más si fuera yo impresora. Eso sí que está en peligro, o sea, no es un problema. La impresión digital ahora es más barata, porque entonces se puede hacer esto de los tirajes más pequeños, ¿no? Para los que más o menos ubican y los que no, les voy a aclarar un poquito esto. Cuando una editorial grande imprime sus libros, es en prensa como de periódico, ¿no? La rotativa, que todos hemos escuchado por ahí. Y son 10,000 ejemplares o más. Una prensa plana es de 5,000, de 3,000 ejemplares. Eso para una editorial pequeña, para nosotros, Cuarta de Forros, 1,000 libros, dices, ¿dónde los meto? ¿No? ¿Cómo los distribuyo? Eso se vuelve un poco complicado. Pero ¿qué sucede? Con la impresión digital puedo imprimir de 1 a 100. Los distribuyo, los vendo y recupero el dinero. Por ese lado, la impresión digital ha sido una buena opción. Pero la otra es, ya no papel. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo diría es enfrentar lo que viene y convivir con eso. ¿Cómo? Capacita al diseñador y al vendedor para vender en línea, para vender en dispositivos. No necesariamente Kindle, por ejemplo, ¿no? Pero sí una aplicación compatible con lo demás. Para que entonces, ¿quieres en digital? O sea, el libro digital, no ebook. El ebook es para justo estas funciones que tienen en las aplicaciones. El libro digital puede ser un PDF o cualquier archivo que puedas ver en cualquier dispositivo, sin necesidad de una aplicación. Entonces, electrónico o digital. Y entonces te lanzas. Esa sería la manera de subsistir. Ojo, que la producción editorial no se acabe, porque seguimos necesitando a los diseñadores, a los correctores de estilo, al editor. Que no se imprima no quiere decir que no tenga el mismo trabajo editorial, es nada más un paso antes. Por eso yo decía, me preocuparía ser la impresora, ¿no? Porque ahí sí se nos acaba. Espero haber respondido. Muchas gracias. Sí, doctora. Sol, ¿querías también comentar alguna cosa? Doctora, la escuchamos. Ok. Bueno, mira, Maritere, yo creo que es importante mantener esto, porque te voy a decir que lo otro para ciertas generaciones es sumamente frustrante. Yo, por ejemplo, estuve buscando un libro de un argentino, algo que se llama como Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Lo que pasó con la experiencia fue que justamente me pegaron en la cara. Yo lo busqué primero en Gandhi, no lo encontré, lo busqué en el sótano, no lo encontré. Entonces lo compré por internet. Y yo pensé que el libro lo podría bajar, pero que yo ya con la copia por la que había pagado 600 pesos, que no era ninguna baratura, yo podría ir a imprimir por lo menos en unas hojas el libro aquel. Y grande fue mi frustración cuando el libro está en mi computadora, pero no puede pasar de ahí a ninguna parte. O sea, o lo leo yo en la computadora o me olvido de leerlo. Me dio tanto coraje que me olvidé de leerlo. Entonces, ese tipo de cuestiones, Maritere, pues sobre todo para algunas generaciones, de veras, no es frustrante que tú solo puedas leer en la computadora. A lo mejor para los más jóvenes no. Para las personas que nos gusta, como tú, enseñarlas a tocar el papel, pues estas experiencias son un poco frustrantes, y qué bueno que las editoriales sigan existiendo y que
los impresores y los diseñadores sigan teniendo trabajo. Claro. Este era el comentario que quería yo compartir. Muchas gracias. Y sí, por un lado puede ser complicado porque justo esto, tener las dos versiones sería ideal, pero a veces cuando solo es la digital, dan ganas o para ocuparlo o para otra cuestión, si se te acaba la pila o no hay internet, o tiene sus bemoles esto de la edición digital o el ebook también, ¿no? Pero también en esa parte, yo como consumidora de esos productos lo veo desde ese punto, pero como productora, ¿no? Como editora, yo digo, qué bueno que no lo puedan imprimir, porque entonces uno que lo imprima se pone a vender las fotocopias y ganan ellos, no yo. No era el caso, por supuesto, y seguramente muchos estaremos como, no, es que yo lo quiero para mí, sí, pero ahí empieza esta cuestión de la piratería y entonces es una manera de frenarlo, ¿no? Y, uy, de pronto sí causa como conflicto. Ya hay libros que los queremos en digital y no están, o que los queremos en físico y no están. Creo que por ahí va a irse, pues, nivelando este tipo de versiones, ¿no? De oferta porque también es una inversión para las editoriales, ¿no? Muchas gracias, Fer. No, de que... Sol, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, pues muy interesante. El dato del PIB, sinceramente, me sorprendió, lo desconocía totalmente. Y bueno, mi pregunta es más como si usted conoce alguna estrategia para incentivar a las infancias a que lean. Por ejemplo, yo no soy mamá, pero tengo sobrinos en casa y pues los niños su interés no es o la televisión o un celular con internet. Entonces es como difícil atraerlos hacia la lectura o algunas otras actividades. No sé, en tu experiencia, qué estrategias o qué medidas se pueden tomar para pues incentivarles a leer. Claro, sí, es difícil, ¿verdad? Porque dices, híjole, ¿cómo compito con el internet? Pues sí se puede, sí se puede y lo he visto. Yo algunos años me dediqué fui la encargada del área infantil y juvenil de Porrúa y era padrísimo ver que llegaban los papás y, mira, 10 minutos juegas o media hora o no sé cuánto el videojuego y otros 20 lees y opciones, pero igual que eso, la otra media hora salimos al parque a jugar fútbol, y la otra media hora te estás tranquilito en una esquina porque ya estuvo bien y cosas así. Es decir, poner el abanico de opciones a la misma altura, es la misma categoría, es una cosa más, ¿no? Igual que un día vas al cine, otro día vas al parque, otro día vas al teatro, otro día te quedas en tu casa. Es poner las opciones así, ¿no? Parejas. Y no decirle al niño que es una obligación. Eso sí, de verdad, por favor, no lo hagan, ¿no? Es que tienes que leer. No lo va a hacer, ¿no? Pero igual, no puede comer pizza todos los días, no puede jugar videojuegos todos los días, no puedes leer todos los días. Hay quienes sí podemos, pero eso ya es más grande. Eso ya se lo dices después. Y entonces encontrar el tema que le encante al niño. En mis tiempos, ¿no? Uno de los autores que a mí me daba de verdad muchísima gracia, a lo mejor entrarle por lo divertido puede funcionar, ¿no? Pero Luis María Pesetti, por ejemplo, un argentino, cantautor y autor de muchos libros en Alfaguara, por cierto, no es ningún comercial, ahí en muchos. Natacha, por ejemplo, era divertidísimo. Ay, tonta, se decían las amigas, ¿no? Natacha y su amiga. Pero, y ni siquiera como por ofenderse, sino como de, ay, mira, se te fue la idea, ¿no? Ay, tal. Ay, ¿le gusta el fútbol al chico? ¿No? Hay libros de fútbol. ¿Le gusta la química? Hay libros de química con juegos, ¿no? El Fondo de Cultura tiene una variedad impresionante y tienen un montón de años esos títulos. Y hay de Campbell, hay libros objeto, por ejemplo, depende también de la edad de los chavitos, pero que le jalas una lengüetita, que le abres un librito adentro del libro, o sea, hay de idiomas. Oye, vamos a ver un libro en chino, vamos a ver un libro en español, inglés. Hay de todo, entonces no hay pretexto como para, es que no existe lo que yo quiero. Hay hasta libros que explican los videojuegos, hay videojuegos inspirados en libros, entonces
Por ahí yo creo que podría llegar muy bien, y creo que lo mismo aplica a los grandes. A lo mejor los papás tampoco son muy lectores, en algunos casos, ¿eh? Y entonces por ahí puedes también entrar, y entonces ya es una actividad que pueden hacer juntos. Oye, ¿me explicas? O mira, te voy a contar la historia. Si un niño logra contar lo que leyó como cuando te cuenta una película, ya la hicimos. Muchas gracias. Adelante, Anita. Sí, justamente, hola, ¿qué tal? Felicidades, María Teresa. Muchas gracias. Yo era algo que te quería preguntar. Tú decías que se enseña a leer a los niños en la escuela. Yo creo que no. Yo creo que la lectura es en casa. Enseñas a los niños a leer en casa. Y no es de tiempos, es de leerles en la noche. Ese hábito de leer el cuento en la noche es fundamental. Y después lo platicas, y después llevas al niño a la feria de libros de niños y jóvenes, y después llevas al niño, pero desde muy pequeñito, llevas al niño a la librería a comprar qué quiere, y a veces quiere ese libro interactivo, y a veces quiere el librito por los muñecos. Pero un niño, si tú lo enseñas desde muy chiquito, a ellos les gusta repetir, y repiten y repiten. Y el niño a veces no sabe leer, pero te lo lee porque tú le estás diciendo qué es. Entonces yo sí creo que el hábito de la lectura no es complicado, no es a una hora. Empecemos por la noche y después empecemos por comentarlo. Siempre decir, ¿qué entendiste? ¿Y por qué no al revés? La mamá dice, fíjate que yo entendí esto de tu libro. ¿Tú qué entendiste? Vamos a platicar. Y ya después en la casa se hace el hábito, ¿no? Claro. Yo ya leí tal novela, tú ya la leíste, la vas a leer, te la comparto, empiezas a compartir libros, o compartes algo que yo no voy a leer, platícamelo, ¿no? Y yo te platico el otro libro, pero yo no creo que se aprenda en escuelas de verdad, no lo creo. En muchas escuelas les quitan el hábito del libro porque los maestros no saben leer ni tienen el hábito. Pues, ¿qué quieres que lean? 25 páginas al día. Yo me acuerdo mucho que en una escuela que llegó mi hija era como, la escuela así bonita, ¿no? Entonces vamos a empezar a que aprendan a leer 25 cuartillas diarias. Eran 25 a la semana y un reporte. Por supuesto, dijo mamá, yo no leo. Porque yo ya lo leí el libro, ¿no? O yo ya, hoy sí no me llamó la atención, pero que me pongan 25 cuartillas a la semana. Entonces, estas estrategias de lectura que hay en la escuela a veces no funcionan. Y dejó de leer un rato, después volvió otra vez en casa a volver a tomar el hábito. Pero, en síntesis, la lectura es en casa. Los niños no es un horario, creo. Empecemos en la noche y empecemos a llevarlos a las librerías. No a una hora que leas esto. Claro. Vamos y ve que te gusta. Por supuesto. Empecemos a leer. Sí, toditita la razón, porque esto que comentaba, me refería yo a la lectura, de que te enseñan a leer como en el examen, ¿no? La maestra de español te dice las letras, como esta competencia, ¿no? Que se desarrolla en las escuelas. Pero sí, el hábito de la lectura, el gusto por la lectura, más que un hábito, porque tendría que llegar a eso, ¿verdad? Es sin duda en la casa, y con eso, esa socialización del contenido, ¿no? Oye, estuvo divertido, oye, ya te asustaste, en fin, es este tipo de cosas. Me acuerdo, ahorita que comenté esto de la escuela, sí, es la mejor vacuna, ¿no? Lee 25 páginas al día. Es garantía que no van a leer ni una, ¿no? Así no se forman lectores. Pero me tocó en una de estas giras por las escuelas, en una biblioteca, en una escuela bastante grande. Me encantó la bibliotecaria porque siempre estaba buscando nuevas cosas que hacer con los niños. Y una de ellas, que me recordé ahorita, les ponía solo la portada del libro, primero, y le tapaba el nombre. ¿Qué te dice la portada? ¿Cómo de qué se trata? ¿Qué crees, no? Y entonces también era
reconocer el trabajo del ilustrador, ¿no? Porque es otra parte muy interesante del libro, sobre todo para niños, ¿no? Que la mayoría de los libros para niños están ilustrados. Bueno, ya que lo leíste, a ver, ahora dibuja tú la portada que tú propones. Entonces es una manera de entender, y ni siquiera les tenía que preguntar qué entendiste del libro, te gustó, no te gustó. Con el dibujo, y entonces salían ahí trabajos así de obras de arte, y otros que nada más colores, y en fin, era un nivel de expresión en ese caso que yo dije, padrísimo, es una de las opciones. Entonces eso puede ser también un muy buen tip. A ver, y si tú le pusieras el título, ¿qué título le pondrías? Se vale jugar así con los libros, ¿no? Cámbialo, no importa, ¿no? Dicen que somos monstruos los que señalamos los libros. Bueno, pues para eso son míos, ¿no? Yo lo marco, le pongo, le pinto. También eso empiezas como a hacerlo perfectamente tuyo, ¿no? Y tampoco está mal. Así ya no te lo piden prestado también, porque ya lo rayaste y ya no lo pierdes. Muchas gracias. Por acá... ¿Puedo hacer otro comentario? Sí, por supuesto. Sí, a Sol, que decía que quería que sus sobrinos leyeran. Yo hice invitaron a hacer una labor social. Yo no sé hacer ni manualidades ni mucho menos, pero fui a leer ese cuento, justamente a leer el cuento de la noche a los niños. Y empezamos a que dibujaran. Yo leo el cuento y tú dibujas. Y por supuesto que salían cosas de psicología que yo decía, qué bueno, ¿no? Algo dibujó el niño, en fin. Pero cada vez iban poniendo más atención y dibujaban, y no tienes que, es algo divertido. Tú lees y ellos dibujan. Y esto es un juego divertido para empezar a leer también con los sobrinos. Muy buen tip, muchas gracias. Por acá... Gracias, maestra Anita. ¿Alguien más que quiera intervenir o hacer una reflexión sobre lo que nos ha dicho esta tarde María Tere Bernal? Yo nada más iba a hacer un comentario. Yo tengo un niño, ahorita por lo que decían de las redes y las influencers y todo esto, uno de mis niños por las redes precisamente conoció a unos monitos que son Minecraft, algo así, Diamantito. Entonces estos libros los empezó a ver por un youtuber de estos que se empiezan a contar que las historias y los juegos y todo, y el gusto por la lectura ni siquiera fue de mi parte mía ni de la escuela, sino por un youtuber. Entonces me llamaron la atención porque me insistía mucho en que le comprara el libro, y yo decía, pues es que ¿dónde te lo consigo? Porque son españoles. Y entonces tuvimos que ir a la librería, pues a encargarlo para que le llegara, y ya de ahí él empezó a leer, y cuando lo terminó quiso el que sigue, que La máquina del tiempo, y ahorita pues tiene 5 libros que ha leído de precisamente de ese corte, que son historias de unos amigos y un perrito, ¿no? Y te llevan por pues diferentes situaciones. Pero a lo que voy es que justo el interés de mi hijo por la lectura fue a través de las redes y a través de las páginas y a través de los YouTube. Y entonces ahorita le digo, oye, pues ya busca otra cosa que te llame la atención, que no sea ese tipo de lectura, y va para sexto. Y sin embargo creo que a su edad, pues 5 libros se me hace, y ya decir en una Navidad que no quería juguete y que quería un libro, pues sí me llamó la atención, en cuestión de que pues tiene apenas 10 años, ¿no? Entonces, la verdad es que me sorprende también cómo la mercadotecnia y cómo estos tipos de chavos pues también influyen de tal manera que un niño pueda tener esos gustos. Y bueno, ya cuando los empecé a ver, pues vi que sí eran entretenidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo opté por decir, está bien, te sigo comprando los libros, y ya el que está aprendiendo a leer, pues empezó a agarrar el primer libro de él. Entonces, pues digo, esto sería también una forma en cómo ahora las nuevas generaciones están conociendo pues este acercamiento a las lecturas, y también que a veces pues no todo es malo, ¿no? A pesar de que los niños pasan mucho tiempo en los pues es como que direccionarlos. Yo los cuido mucho, pero cuando veo que hay cuestiones que les puede servir, pues adelante. O sea, a mí me ayuda a ver que sí combina tecnología, pero también los quiso físicos incluso.
O sea, los encargamos y los compramos y él los ve, los raya y las palabras que no conoce porque es un lenguaje español, pues me pregunta por qué no las entiende y entonces empieza también a interactuar pues con otras culturas, ¿no? Y se me hace algo pues importante. Es nada más así como comentar. Por supuesto, sí, 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 es algo interesante y nada más pues mi comentario ahí sería ojo con lo que recomiendan los youtubers, ¿no? No necesariamente son malos, aquí resultó que convenía a su edad y todo, me refiero yo porque a lo mejor cuentan un chiste o hace falta conocimientos previos, ¿no? Y entonces está buenísimo porque tú estás junto con ellos y los acompañas, eso es fundamental, ¿no? Creo que eso conviene. Me tocó en alguna feria de libro que una chica que leía muchísimo agarró un libro de terror que no estaba para su edad. Entonces, híjole, ¿qué hacemos, no? Y el vendedor decía, ¿se lo vendo o no se lo vendo? Pues sí, o sea, como que casi que dices, no te puedo yo frenar a que leas algo, pero bueno. Al otro día en la feria, esto fue en la FILIG, cuando todavía estaba acá en el CNA, llegó la mamá a aventarnos el libro en la cabeza, porque cómo le habíamos vendido el libro a su hija y de esa edad, y yo dije, híjole, bueno, fue todo un rollo, al final le tuvimos que devolver el dinero, fue un rollo administrativo y en la feria se volvió una cosa complicada. Pero yo digo, qué mal, porque eso fue falta de comunicación entre la mamá y la hija, ¿no? Como que a lo mejor si te sientas y le explicas esto, ¿no? Es otra cosa que hacer. Estos modismos españoles, te metes a internet, lo buscas, mira, acá se diría así, y entonces ya, y esto que dices es interesantísimo, empieza a convivir con otras culturas, y todo gracias a un youtuber, no quiere decir, ay, todos son malos, no, nada más hay que tener cuidado porque a veces son libros que quizá tienen, digamos, un patrocinio y solo tienen esa intención de venderlos, no dejan alguna otra cosa, que a veces se vale, pero nada más como investigarle un poquito, ¿no? Rascarle y súper bien, ¿no? Hay uno que a lo mejor ya tiene mucho tiempo, pero tuvo un éxito brutal, el diario de Greg, para niños como de 10 años, también es así como, es divertido, van haciendo como, y ellos van haciendo como un diario de aventuras, y ya como que se meten, entonces a lo mejor para hacerlo con los hermanos, así como que los dos lo hicieran, pudiera funcionar también por ahí, y ya es otro título que por ahí tienes. Gracias, y porque uno luego no sabe, ¿eh? Los niños ya le mucho y luego uno es que yo dices, pues aparentemente está pudiendo, ¿verdad? Pero ahora ya cuando los ven, le digo, bueno, ya sí es un acercamiento, pero fíjense que esa edad, y no por presumir, pero mi hijo ya sabe diferenciar muchas cosas, ¿no? Entre que está bien, que está mal, que hay que cuidar y todo, claro. Y es porque yo creo ha leído, ¿no? Da pero muchas herramientas y te diviertes, padre. Muchas gracias. ¿Alguien más? María, ¿quería hacer algún comentario, María? María, ¿quieres hacer? No, muchísimas gracias. Nada en específico, pero sí quiero aprovechar que me dio usted la palabra para agradecerle, sobre todo a la doctora Bernal también por sus grandiosos consejos. De alguna manera, creo que lo más valioso de estas pláticas es conocer las experiencias, porque si estamos aquí reunidos, pues quiere decir que nos mueve el mismo deseo lector. Y, por ejemplo, yo quiero comentar para compartir mi experiencia. Yo tengo un club de lectura y escritura recreativa para mujeres mayores de 50 años. Y esta situación no solamente estriba en los jóvenes y niños, que evidentemente por ser el futuro, pues se implica toda nuestra fuerza y nuestros deseos con ellos, pero también las personas de mayor edad. Y lo que quiero comentar es que ahora que me tocó irme a formar para mi vacuna, se me hizo muy fácil, pues ya que iba yo a estar formada por varias horas con mujeres de mi edad, o sea, con gente de mi edad, pues hice unos volantes para repartir datos para pues invitarlas al club, porque nos estamos reuniendo por vía streaming. Entonces le dije, esposo, acompáñame, tú te quedas formado y yo me voy a ir a recorrer la cola para invitar a las mujeres.
pues nada más me atreví a invitar a cierto número, porque cada vez que me acercaba y les decía de qué se trataba, pues casi me veían con ojos de espanto pensando que yo era proselitista de algún partido político, o que las iba a invitar a una nueva religión, o no sé, con una cara de ¿what? Entonces dije, no, pues a lo mejor no es el momento, la gente está estresada por hacer las colas, entonces me guardé mis papelitos y no conseguí ni una sola persona que se quisiera sumar a mi proyecto. Entonces, pues eso me dio mucha pena a mí emocionalmente. Sin embargo, como yo considero que con las señoras que tengo y lo que me ha tocado vivir es una gran panacea tener un grupo en donde a través de las lecturas podamos expresarnos y de alguna manera empezar este hilo de confianza y de fraternidad que se recrea con otras mujeres contemporáneas, pues voy a seguir adelante, pero sí fue muy frustrante que no pudiera yo repartir mis papelitos. Además, mi club pues es gratuito, o sea, ni siquiera era porque yo dijera estoy cobrando una cantidad estratosférica. Eso les quiero compartir. Muchas gracias. Les Muchas agradezco gracias. mucho. Oye, no doctora, no doctora, en algún momento, pero maestra nomás. Bueno, Muchas gracias. Muy bien, está Sí. enfilada para ello. Ahí voy. Tener su doctorado. Muchas gracias. Y sí, Muy yo bien. creo que fue el momento complicado, ¿no? Pero irá avanzando. Mucho éxito en tu club, María. Muchas gracias. Por acá, César, nos querías compartir de tu mano levantada. ¿Querías decir algo, César? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, pues yo también quiero agradecer mucho la plática. Lastimosamente tuve que entrar un poco tarde por cuestiones de maestría. Son finales, entonces está complicado. Pero quiero externar de verdad un agradecimiento muy grande a este tipo de conocimientos. Me interesó mucho esta plática porque tesis de maestría está enfocada justamente a la cultura y a los jóvenes. Entonces este tipo pero digamos que el plot twist de mi investigación es hacia los museos, pero me da así unas pautas bien interesantes de cómo abordar los temas, porque si bien a lo mejor en nuestras épocas, yo no está tan grande, ¿verdad? Pero sí ya tengo mis años. En nuestras épocas era una manera diferente de cómo nos acercaban a la cultura. Ahorita está completamente distante y diferente la manera en que los niños ven y visualizan temas culturales como la lectura en su caso, y en mi caso como los museos. Entonces sí es una labor titánica, y hay que encontrar los métodos, porque quien encuentra el hilo negro ya lo armó. Entonces sí considero muy pertinente su charla, de verdad. Muchas gracias. Y yo tengo como una pequeña pregunta y comentario al mismo tiempo. ¿Usted considera que la intervención que se puede hacer en un museo, o bueno, su intervención o sus modelos de lectura puedan ajustarse hacia un museo o hacia un tipo de casa de cultura? Sin duda. Sí, por supuesto. Este libro que cito yo son autores catalanes, está, no sé si está disponible en bibliotecas virtuales, pero seguro que lo podrás conseguir. Justo se refiere a casos prácticos de cultura. Incluye, si no me equivoco, 1 o 2 casos de museos. Entonces sería conveniente que lo revisaras ahí, y al final cualquier organización cultural puede llevar una estructura. Obviamente vas adecuando no es lo mismo una editorial que un museo, por supuesto, pero la planeación puede ser muy semejante. Y entonces, ¿qué necesitas? Enfocarte al grupo objetivo, claro, eso para cualquiera. ¿Qué actividades puedes hacer? No solo el museo. Ojo, no hay que perder de vista que lo misceláneo o lo accesorio no va a ser más importante que lo del museo. Pero entonces, si el museo empieza a postear cosas en redes, a recomendar cuestiones ligadas, pasa por ejemplo como con los hijos, ¿no? Que decía por acá
la compañera. En una de esas funciona. Entonces, si quisieras, mándame un correo. Ahí está en la presentación. De todos modos, teresa.bernal@somoscuartadeforros.com. Mándame un correo y te comparto mi informe de la maestría. ¿Puedo poner en el chat para que no se me vaya? Claro, claro. Y entonces ahí yo te comparto mi informe, porque hice informe en la maestría, me dejaron hacerlo. Y entonces cito algunas cosas, ahí está la bibliografía. Una de esas, compras algún libro o lo consultas en bibliotecas digitales. Y yo creo que estaría interesante para que, además, por ahí hay una tesis también. Métete a las tesis de la UNAM y ve buscando por tema. Es accesible para todos, en todo México y el mundo, y hay varias tesis que están, sobre todo de posgrado, que están enfocadas al funcionamiento de museos. Si no me equivoco, una asesora de la doctora Medina hizo sobre un pabellón de Universum, justo. Entonces creo que también ese material te pudiera servir bastante bien, y pues ahí la creatividad también se une, ¿no? De la otra doctora Medina. De la doctora Sara Rosa, exacto. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Yo quiero decir algo para Sergio Iracheta. Está por salir un libro sobre esos temas que te interesan de museos. Sale en 15 días y yo te mantengo informado. Es este grupo de divulgación de la ciencia donde está Patri Macías y donde está Elaine Reynoso y todos estos científicos duros que han trabajado tanto museos. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, sí me va a ayudar muchísimo en cuestión de continuar mi tesis. De verdad, les agradezco muchísimo. Sí. ¿En qué estás haciendo tu maestría? Mi maestría es una investigación sobre democratización de la cultura a través de museos. ¿Pero qué disciplina es? ¿Maestro en qué? ¿En pedagogía? No. Políticas públicas. Oh. Asuntos públicos y políticas públicas. Y mi tema de investigación es democratización de la cultura a través de unos museos aquí en San Luis Potosí hacia niños jóvenes de 14 a 16 años. Súper bien. De 12 a 16 años, perdón. ¿Cómo nos hace falta eso de las políticas públicas orientadas a que todo salga bien? En cultura, sí, que es un tema bastante complicado. Sí. Pues la doctora Medina sí me ha tenido paciencia. Sin duda. No sé si alguien más quiere intervenir. Angélica, ¿quieres decir algo? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, maestra. Siempre se aprende un montón de usted. Qué bueno que tengo otra vez la oportunidad de escucharla. Pues estuvo muy interesante su plática. No pude escucharla completa, pero estuvo muy interesante lo que escuché. Y pues la felicito mucho. Como comentario, sí me gustaría agregar, o concuerdo con la señora que pasó respecto a que el fomento a la lectura pues empieza en casa, ¿no? Pero saberlo hacer también. Como madre luego a veces es difícil saber cómo llegamos con los niños. Sobre todo ahorita me tocó vivir el proceso de alfabetización de mi hijo y me topé con que algunas madres pues piensan que enseñar a leer tiene el objetivo de solo enseñar a leer. Nada de que vamos a ser los lectores, ¿no? Entonces, a veces también vienen las trabas desde el hogar y desde la escuela, ¿no? Entonces, sí hay como que buscar por todos lados para que pues formemos a niños lectores y ciudadanos lectores. Lectores. Pues eso es todo. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias que andas por acá. Está bien.
¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? Bueno, si nadie más quiere intervenir, yo les voy a pedir a todos que le demos un aplauso muy fuerte a la maestra Bernal. Creo que muchos de nosotros estaremos en contacto con ella para alguna duda o cuestiones que nos interesen. Y bueno, nunca está por demás saber que tenemos una amiga en un aspecto tan importante como es una editorial, Cuarta de Forros, que además hace trabajos tan impecables, tan bonitos. Bueno, pues muchísimas gracias, Maritere, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y pues muchísimas gracias sobre todo por seguir los trabajos de la Fundación Medina Romero y Martínez y seguimos en contacto. La próxima vez que nos veamos dentro del marco de la Fundación probablemente sea en octubre, con un tema también de humanidades, muy probablemente que nos interesa también a todos, la literatura, por ejemplo. Que estén muy bien y muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Por estar aquí. Listo. Bueno. Maritere, gracias. Después habremos de ver una constancia para Maritere Bernal. Muchas gracias. Sí, se los agradezco mucho. Pues nada, cualquier cosa yo estoy al pendiente y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Maritere. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.